Bien. Voy a grabar. Y compartimos. Ahí estamos. Bien. Bien. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Después dejo unos minutitos, pues yo creo que voy a terminar antes, ¿sí? Por si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es concentración. Es decir, hasta ahora vimos el aspecto cualitativo de las soluciones. Ahora vamos a empezar a ver el aspecto cuantitativo, es decir, la forma de expresarlas es generalmente en relación de masa y volumen, de volumen en volumen o masa en masa, ¿sí? Generalmente cuando uno dice masa en masa, generalmente se refiere a la masa de soluto en la masa de solución, ¿sí? O hay una sola expresión, que después la vamos a usar en coligativas, que en vez de masa se refiere al número de moles de soluto por los kilogramos de solvente. Es la única que utiliza el solvente como denominador, ¿sí? Las demás en el denominador utilizan o el volumen o la masa, pero de solución, ¿sí? Que puede estar expresado en 100 mililitros, en 1000 mililitros, en un litro, etc. Eso va a depender justamente de en qué forma se deba de expresar. Bien, entonces, ¿qué es? Cuando uno necesita saber justamente la concentración de una sustancia, a veces necesitamos expresarlo en estas unidades, ¿sí? Y normalmente vamos a ver que para ustedes es muy importante el día de mañana porque van a recibir, por ejemplo, los resultados de análisis de pacientes diabéticos que tengan, por ejemplo, el resultado de masa en volumen, o por ejemplo, gramos por decilitro, gramos por litro, etcétera, de un paciente, por ejemplo, glucosa, colesterol, etcétera. Ahora, esto hace de que en realidad la relación se dé dentro de, por ejemplo, la parte clínica, dentro de un valor de referencia, ¿sí? Acá generalmente nos vamos a dar en justamente cómo poder cambiar, ¿sí? De una unidad de concentración a otra. Eso va a ser, digamos, el punto fundamental de esta unidad, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 5 gramos de una sal, que es el cloruro de sodio, en 250 mililitros de solución, fíjense que hablo de soluto en solución. Cuando uno habla de los mililitros de solución, obviamente acá que está implícito. ¿Qué dos cosas están implícitas ahí? Porque este es el soluto. Y en los 250 mililitros de solución, ¿qué hay involucrados? ¿Qué dos cosas? Por lo que ya vimos la clase pasada. Y los gramos. No escucho. El volumen y los gramos. ¿El volumen de qué? Del solvente. El volumen del solvente y los gramos de solución, ¿sí? Van a ver después que hay una unidad, una forma de expresión, que es la densidad. La densidad generalmente es algo de la solución, es decir, no es particular del soluto y del solvente por separado, siempre es de la solución, ¿sí? Que vamos a ver que la utilizan normalmente para, ¿sí?, poder intercambiar, por ejemplo, ¿sí?, unidades como, vamos a ver los porcentajes masa en masa, masa en volumen, o molaridad en molalidad, necesitan sí o sí la densidad, ¿sí? Es digamos, como si fuera un nexo entre ambas formas de expresar la concentración, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos 5 gramos de soluto en 250 mililitros de solución, tenemos 0,02 gramos por mililitro, ¿sí? Se hacen este cociente, les da eso. Otra forma, a veces, de expresarlo, vamos a ver,
es por cada 100 mililitros. Acá lo estamos expresando por mililitro, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera que expresar la glucemia de un paciente, es decir, la cantidad de glucosa que tiene en sangre, podría decir que la glucemia de ese paciente puede estar en 0,98 gramos por litro o 98 miligramos por decilitro. Y es lo mismo, ¿está claro? Es la misma forma de poder expresarlo, ¿sí? Entonces acá lo que nos dice que por cada mililitro de solución tenemos disueltos 0,02 gramos de solución. ¿De qué nos independiza de esto? Del volumen. Porque yo si tomo con una pipeta graduada 10 mililitros de solución, la concentración es la misma, ¿sí? Ahora, ¿la cantidad de masa es la misma? Pregunta. Vamos a suponer que yo preparé esta solución. La tengo en un Erlenmeyer y de esa solución con una pipeta graduada pipeteo 10 mililitros. Tomo 10 mililitros. ¿Qué masa de cloruro de sodio hay? Por cada mililitro tengo 0,02. Si tengo 10, ¿cuánto tengo? ¿Qué masa de soluto? Hagan la regla de 3, a ver. Igual es un cálculo por hacer mentalmente, ¿no? Si en un mililitro hay 0,02, en 10, ¿cuánto hay, chicos? (0,2), acá pusieron en el chat, ¿sí? 0,2. ¿Sí? Si tuviera 100, tendría 2. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Es decir, la concentración no varía, pero si yo tomo un volumen de esa solución, la masa de soluto que tengo disuelta va a depender del volumen que tomo. En los 250 sé que hay 5 gramos, pero por cada mililitro hay 0,02. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Alguna duda? Por ejemplo, ¿ven? ¿Cuántos gramos? Me adelanté. Hay en 10 mililitros de solución, 0,2. Bien. Entonces, como les decía recién, una forma de expresarlos es en porcentaje. Es la forma clásica, donde dice, uno habla de relaciones porcentuales. Entonces, el porcentaje puede ser masa en masa, que es la masa de soluto en masa de solución por 100, es decir, por cada 100 gramos de solución. El porcentaje de masa en volumen, que es el más común de todos, que son 100 gramos de, la masa de soluto en 100 mililitros de solución, y el porcentaje de volumen en volumen, que generalmente se refiere a cuando el soluto es un líquido, por ejemplo, el alcohol. Si yo tengo el alcohol comercial, ¿sí?, que es al 95% volumen en volumen, ¿cuánto tiene de alcohol por cada 100 mililitros? ¿Cuánto tiene? Si es al 95%, por cada 100 mililitros, ¿cuánto tiene? 0,95. No, por cada 100. Si tengo 100 mililitros, tengo 95 mililitros de alcohol y 5 mililitros de agua. ¿Está claro? Por ejemplo, lo que usábamos para el COVID, que era el 70%, lo que se usa para el COVID, que es el 70%. ¿Qué quiere decir? Que tiene 70 mililitros de alcohol y tiene el 30% que puede ser agua o gel. Lo que uno dice alcohol en gel, ¿sí? La parte gelificante, el gel que tiene, son 30% en 70% de alcohol. ¿Queda claro esto? El año que viene lo vamos a usar para microbiología, ¿sí? Ejemplos. Un suero glucosado al 5% masa en volumen implica
que tiene 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de solución. ¿De acuerdo? Un suero fisiológico. ¿Sabe lo que es la solución fisiológica, chicos? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué utilizo suero fisiológico o lo que se llama también solución fisiológica? Para nebulizar. Puede ser. ¿Para qué más? Si yo tengo que, por ejemplo, administrarle a un paciente, ¿sí? Para diluir. Sí, pero ¿para diluir en qué contexto? Si yo, por ejemplo, le tengo que pasar dextrosa a un paciente que necesita aumentar su glucemia, generalmente se le pasa dextrosa, ¿sí? Entonces, ¿qué le agrego a la dextrosa? ¿Agua o solo fisiológico? Solo fisiológica. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no le puedo pasar agua? Lo tienen que haber visto eso ya. ¿Por qué no le puedo pasar agua por sangre? Directamente por vía parenteral. Es decir, ponerle un sachet con agua destilada, ponerle ahí la cantidad de dextrosa y pasársela en sangre. ¿Cuál es el problema? sangre. ¿Eh? ¿Cómo sería la pregunta? Yo tengo un paciente. Ustedes el día de Sí. mañana pueden tener un paciente que está internado y cuando ustedes pasan para hacerle qué sé yo, el plan alimentario, el paciente tiene colocado un suero dextrosado. Un paciente insulino dependiente que entró a la guardia con un debut diabético, un paciente pediátrico, por ejemplo, ¿sí? Le están poniendo insulina por un lado y le están pasando glucosa por otro para mantener la glucosa en un valor de referencia y que no se le dispare la glucemia, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el suero dextrosado que le están pasando se dice suero destrozado? Porque tiene fisiológica o solución fisiológica en vez de agua destilada. ¿Por qué no le pueden pasar agua destilada? ¿Qué le ocurriría a ese paciente si en vez de la enfermera se equivoca y en vez de tomar un sachet de solución fisiológica toma uno de agua destilada? Es un capítulo que vamos a ver después, pero yo creo que algo tienen que saber ya, por anatomía. No es como que se sobrehidratan las células, digamos. Sobrehidratan, No. es decir, Bueno, se, no se sería la palabra, molizan, se molizan, se rompen los glóbulos rojos, se destruyen, pero... porque es hipotónico. Explota la célula, ¿no era algo así? Sí, sí, en realidad no es que explotan, ¿sí? Se molizan, estallan, ¿sí? El agua entra y como no tiene capacidad la célula de expandir tanto la membrana, termina la membrana cediendo, ¿sí? Por eso no se le puede poner solución, agua destilada, y sí solución fisiológica, porque tiene la misma, ¿sí?, isotonicidad que el plasma sanguíneo. Es isotónica con el plasma, ¿sí? Eso lo vamos a ver en presión osmótica después. Por eso lo tengo a cotación ahora. Es decir, que una solución que tiene 0,9, ¿sí?, por ciento masa en volumen de cloruro de sodio implica que tiene 0,9 gramos por cada 100 mililitros. ¿Y en 1000 cuánto tendrá? Si tiene 0,9 en 100, ¿en 1000 cuánto tiene? Si tengo 1 litro, ¿cuánto tiene? Nueve. 9 gramos, ¿sí? ¿Está? Bien. Solución al 70% del alcohol, lo que dije hoy, volumen en volumen, ¿sí? Tiene 70 mililitros de alcohol en 100 mililitros de solución. Es decir, que de agua o de gel tiene 30 mililitros, ¿sí? 200 gramos de sulfuro de calcio.
de 80% masa en masa de pureza, lo que les dije hoy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si es sulfuro de calcio el 80%. ¿Cuánto tiene de soluto y cuánto tiene de solvente? Que el solvente son impurezas. No me interesan. Por eso les dije yo cuando hablamos, que me preguntaron si era lo mismo, ¿sí?, la pureza que el rendimiento, y le dije que no. El rendimiento es de los productos, la pureza es de los reactivos. Yo también, después de un reactivo ya preparado, ¿sí?, por el rendimiento puedo decir cuál es la pureza, también. Pero generalmente cuando uno hace un ejercicio, la pureza la involucra en los reactivos y no en el producto. Entonces, ¿qué quiere decir que sea el 80% masa en masa de pureza? ¿Cuánto tiene de soluto y cuánto tiene de lo que vendría a ser incipientes que no son sulfuro de calcio? ¿Cuántos gramos por cada 100? A ver si pusieron algo acá. No. Si es el 80% masa en masa, 80 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Cuánto hay de excipientes? O sea, de cosas que no sirven más. Chicos, no es tan difícil el cálculo. ¿Qué cálculo tienen que hacer? ¿0,4? No. ¿250 puede ser? Por cada 100, chicos. Por cada 100. 0,8. No. 20 gramos, chicos. 100 menos 80, ¿cuánto es? Esperen un segundo. No. Ya está, listo. ¿Cuánto es 100 menos 80? 20. 20. ¿Está acá? Cada 100 gramos del compuesto, solamente 80 gramos de sulfuro de calcio puros. El resto son excipientes, 20 gramos. ¿Está claro? A ver, se disuelven 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de solución. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol en la solución? ¿0,25? A ver. Es la cantidad de soluto dividido a la cantidad de solvente. Me dice que se disuelven 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de solución. O sea que en 80, ¿sí?, en 80 mililitros de solución hay 20 de soluto. En 100, ¿cuánto hay? O sea, 100 por 20 dividido 80. ¿Cuánto da eso? O pueden hacer 20 dividido 80 por 100. Es lo mismo. O sea, con la fórmula, o lo pueden hacer en regla de 3. 25%. 25% más en volumen. Volumen en volumen, perdón. Otra. ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 200 mililitros de una solución al 10% masa en volumen de azúcar? Esto es muy fácil. Si para 100
necesito 10. Para 200, que es el doble, ¿cuánto necesito? 20. 20. 20 gramos. ¿Está claro? Son proporciones. Hagan una cosa, hagan la regla de 3. Es decir, coloquen, si para 100 mililitros, ¿sí?, hay 10 de azúcar, para 200 hay 20, ¿de acuerdo? Dividan 200 dividido 100 y 20 dividido 10 y va a ver que le da lo mismo. Por eso son proporciones directas, no inversas. ¿Está claro? Son todas reglas de 3 directas, no hay ninguna inversa. Calcular la cantidad de azúcar que se debe disolver, ¿sí? 825 gramos de solución para preparar una solución de azúcar al 5% masa en masa. ¿Qué me está diciendo esto? Que cada 100 gramos de solución tiene que haber 5 gramos de azúcar. En 825, ¿cuánto tiene que haber? O sea, 8,25 veces más. ¿Cuánto es eso? ¿41,25? 41,25. Muy bien. ¿Van entendiendo? Bien, molaridad. La molaridad ya necesita justamente cuál es la masa molar del compuesto, ¿sí? Porque hablamos de número de moles de soluto por cada litro de solución. Son moles por litro. Ojo, esto no implica que yo tenga que tener 1 litro de solución preparada. Yo puedo preparar 10 mililitros, 10 litros, 500, lo que sea. Pero siempre se refiere a moles por litro. Hoy hablábamos de gramos por cada 100. Ahora hablamos gramos por cada 1000 mililitros o gramos por litro, que es lo mismo. Pero son unidades de concentración. ¿Está claro? Entonces, fíjense que en este caso, lo que uno tiene es la masa de soluto sobre la masa molar del soluto, ¿sí?, que es el número de moles, y agregándolo a la fórmula, me queda una fórmula mucho más práctica para utilizar, que es la masa del soluto sobre la masa molar del soluto por el volumen expresado en litros de solución. Ojo con esto. El volumen tiene que estar en litros, lo tienen que poner en litros, porque si no lo colocan en litros, van a tener justamente un resultado erróneo, porque están dividiendo por un número 1000 veces más chico. ¿Está claro? Ejemplo, fíjense, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio, repaso del parcial, son necesarios para preparar 450 mililitros de una solución 0,25 molar? Si es 0,25 molar, quiere decir que hay 0,25 moles por cada litro de solución, ¿sí? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Lo puedo hacer o por regla de 3 o por fórmula. Primero, como siempre, saco los datos. No tengo la masa de soluto, que es lo que me están pidiendo. ¿Cuántos gramos? ¿Sí? El volumen son 0,45 litros o 450 mililitros dividido 1000, ¿no? La masa molar del soluto la calculo. 23 es la masa molar del sodio, 16 las del oxígeno y 1 la del hidrógeno. Si sumo todo me da 40. ¿Sí? Y la molaridad 0,25. Entonces, si despejo de la fórmula, eso me da 4,5 gramos. Háganlo ustedes. ¿Sí? A ver, reemplacen en la fórmula. Yo ya estoy, 1 minuto. Un segundo. Claro, puedo. Bueno. Ahí quiero ir.
No me aparece la barra ahora. Bien, ya volví. ¿Pudieron calcularlo? ¿Les dio eso? La otra forma que yo les digo por regla de 3 es decir, bueno, esto es 0,25 molar. ¿Qué quiere decir? Vamos al Paint. Esperen. A ver cómo hago para ir al Paint de acá, para no sacar todo. Bien, entonces, los datos del problema eran, ¿cuántos gramos? Vamos a copiarlo. Control C. Ahora comparto pantalla, ya. ¿Se ve el Paint de fondo ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve. Sí, sí, Bien. se ve. Bien, entonces, otra forma de hacerlo, si no es por reemplazando en la fórmula, ¿no? Si las dos formas que hay son esas. Es decir, a ver, yo sé que es 0,25 molar. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1000 mililitros de solución se puede abreviar así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cada 1000 hay 0,25 moles de hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Pero cuánto quiero preparar? Solamente 450. Solamente esto. ¿Sí? Entonces, en esto, X, ¿cuánto da esto? Hagan el cálculo. 450 por 0,25 dividido 1000. 0,11. 0,11 justo. Da 0,1125, pero no sé si Está bien, sí. ponemos 11. Sí, vamos a poner 1125. Por las dudas. Moles, ¿sí? De hidróxido de sodio. Ahora, yo no puedo pesar moles, tengo que pesar gramos. Los moles no se pesan. Entonces, me fijo cuál es la masa molar. La masa molar ya dijimos que son 40 gramos por mol. Entonces, si un mol de hidróxido de sodio corresponde a tener 40 gramos, ¿sí? Que es lo que peso, 0,1125 moles corresponderán a X. ¿Cuánto da esto? 4,5. 4,5 gramos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si reemplazo en la fórmula, me queda que la masa es igual a la molaridad por la masa molar por el volumen expresado en litros. ¿Sí? La molaridad es 0,25 mol sobre litro. ¿Sí? Eso es la molaridad. Siempre que veo la M mayúscula es mol por litro. Siempre. Eso no tengo que dudarlo. ¿Sí? ¿Cuánto es la masa molar? 40 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿Y cuál es el volumen? 0,45 litros. Acá no tengo que equivocarme. ¿Cuánto da esto?
Hagan ese cálculo. 0,25 por 40 por 0,45. Siempre el volumen lo pasamos a litros. Siempre, siempre. El volumen va expresado en litros. Sí Bien. o sí. 4,5. Lo mismo. ¿Está claro? Cualquiera de las dos formas les va a dar lo mismo. ¿Sí? Y esto lo pueden invertir. Ustedes pueden primero poner primero hacer el cálculo. Bueno, no, acá no pueden hacerlo. Sí. En el caso este no. Sí. No pueden invertir el procedimiento. Siempre el procedimiento es el volumen primero y después calcular a partir de los moles cuánta masa representan esos moles. ¿Sí? Ahora, un dato anecdótico. Vamos a suponer que me dice que la pureza, y acá viene esto, del hidróxido de sodio es del 80% masa en masa. ¿Qué quiere decir eso? Un dato aparte, ¿no? Para que tengan en cuenta. Quiere decir que yo el hidróxido que tengo no es puro. Y esto pasa. Igual ahora el hidróxido de sodio no se puede comprar, por el tema de los precursores químicos, ¿no? Pero supongamos que se pudiera comprar. Si me está diciendo esto, quiere decir que tengo que pesar más o menos de 4,5 gramos. Si no es puro. Y menos. Menos. O sea, 4,5 sería si fuera 100% puro, te que hacer una regla de 3. Piensen, por favor. Si yo tengo el hidróxido de sodio y me dice que tiene el 80% de pureza, quiere decir que no es puro, que tiene excipientes que no son hidróxido de sodio. Entonces, ¿tengo que pesar más o menos? Tendría que pesar más entonces por lo que no tiene, Más. por lo que Entonces, tiene agregado, digamos. claro, ¿qué cálculo tengo que hacer acá? Y si ¿Qué cálculo haría? una regla de 3. Sí, yo sé que por cada 100 gramos de lo que hay en el frasco, por ejemplo, en la droga, ¿sí? En la droga comercial, la que viene preparada, ¿sí? En esta solamente hay 80 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que pesar yo? 4,5 gramos. Perdón, es al revés esto. Siempre estoy acostumbrado a hacer eso. Lo que pasa es que en el pizarrón lo puedo hacer, acá no. Dar vuelta a la regla de 3. 80 gramos de la droga están, 80 gramos de hidróxido de sodio, perdón, están por cada 100 gramos de lo que yo compro, que no es puro. Entonces, 4,5 gramos de hidróxido de sodio estarán en X. ¿Cuánto me da esto? 0,9 más, ¿no? 5,625. Claro. Eso es lo que tengo que pesar. ¿De acuerdo? De lo que está en el frasco. Que obviamente... Ahí reemplazarías el 80% por 80 gramos, sería. Y es que si me está diciendo que es el 80% masa en masa, son 80 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 gramos de solución. Es lo que me está diciendo esto. ¿Está claro? Siempre que yo veo la pureza, es masa de soluto en 100 gramos de solución. ¿Quedó? Vamos otra vez acá. Bien, ahí estaba el resultado. Bien, dilución de soluciones. Esto también hay problemas en el seminario. Generalmente uno en el laboratorio prepara soluciones concentradas o ya vienen concentradas. Y muchas veces uno necesita soluciones más diluidas. Por ejemplo, si uno pudiera conseguir ácido clorhídrico comercial, generalmente es 12 molar. Y generalmente a veces uno necesita preparar una solución 0,2 molar. Hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Una es esta, es la más fácil. La concentración inicial por el volumen inicial, es decir, la concentrada, siempre van a ser iguales a la concentración final por el volumen final. ¿Qué quiere decir?
que yo voy a tomar un volumen de esta solución concentrada, le voy a agregar agua y voy a tener una más diluida. ¿Queda claro? ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Nosotros tenemos una solución de cloruro de sodio de 0,9%. Y de ella tomamos con una pipeta 5 mililitros y lo colamos en un matraz de 250, completando el volumen con agua destilada, ¿sí? Es decir que el volumen final son 250, ¿sí? Me pregunta cuál es la dilución efectuada. Yo sé que la original es al 0,9%. ¿Qué volumen tomé de esta? 5 mililitros. ¿Cuál es el volumen final? 250. Despejo la concentración final. ¿De acuerdo? La concentración final, esto está, 0,9 porcentual, ¿sí? Es la solución stock o concentrada. 5 mililitros es lo que tomé. Lo llevé a un volumen de 250 final. Cuando paso el 250 dividiendo, esto me da 0,018%. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ahí no es necesario que el volumen esté en litros. No, depende en qué me lo den. No, no hace falta. Ok. Porque no es que estás... A ver, lo que estás viendo es cuál es la concentración de la final. La final es al 0,018%. ¿Está? Y la dilución que se hizo es 1 en 50, porque uno si divide el 0,9 dividido 0,018, eso me da 50. Quiere decir que la diluí 50 veces. Le agregué 49 partes de agua a una parte de la solución original. ¿Está? Densidad. Ahí hay un densímetro, que estos no se fabrican más, hoy se toman con las mismas tiritas que se mide la orina completa, tiene un área para medir la densidad, ¿sí? Entonces, la densidad de una solución es siempre una propiedad de la solución. Es decir, no discrimina soluto y solvente, está todo junto. Es la masa de solución en el volumen de solución, ¿sí? Por eso le dije que cuando lleguemos a soluciones, las densidades de las soluciones son 100 veces más importantes, 1000 veces, perdón, más importantes que las de gases, ¿sí? Entonces, acá se los puse muy clarito, ¿eh? Este concepto es muy importante, ya que en las soluciones acuosas no discrimina al soluto y al solvente, está todo junto. Es masa de solución en volumen de solución. Por ejemplo, la densidad relativa siempre se toma el agua. El agua destilada tiene 1 kilogramo por cada litro. Por ejemplo, me dicen determinar la densidad de una solución que se preparó disolviendo 200 gramos de urea en 1200 gramos de agua, ¿sí? Con un volumen final, se midió el volumen y el volumen me da 1275 mililitros, ¿sí? Entonces, la masa total son 1200 gramos de agua más los 200 gramos de urea, o sea, 1400. Si divido 1400 dividido en 1275, me da 1000,098 gramos por cada mililitro. ¿Está? Se utiliza mucho la densidad. Molalidad, ojo, no es con R, es con L. ¿Sí? Esto lo vamos a usar en el capítulo próximo de soluciones coligativas. La molalidad es moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Fíjense que ahí abajo no tiene solución, solamente el solvente. Para hacer estos problemas, o tengo que tener la masa y la densidad del solvente, ¿sí? Para calcular, perdón, el volumen y la densidad del solvente para calcular la masa, ¿sí? O directamente la masa del solvente. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja justamente? Que como el volumen justamente depende de la temperatura y de la presión, cuando uno lo expresa en esta forma de unidad, ¿sí? Se independiza de este tipo de parámetros, ¿sí? Por eso es tan importante. Bueno, hasta acá, ¿sí? Porque después van a tener el parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado? Habla ahora o calla para Esto no siempre. está en el En el parcial, ¿no es parcial esto cierto? no, esto no. Parciales hasta gases, hasta presiones parciales, hasta ahí. ¿Sí? Este tema no entra en la
Por eso la semana que viene, que ya no tienen el parcial, ya las comisiones que no tienen la teoría antes de ver la teoría mía, ya tienen para hacer el seminario. ¿Está? Van a tener la devolución del parcial, obviamente, si es que llegamos a corregirlos, y obviamente ya para empezar el seminario de soluciones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? Ya después, cuando termino, ya más tarde les dejo la clase grabada. Pausa.